pero nadie está por encima, ni por cantidad de personas, ni por influencia, ni por experiencia. Todas las iglesias viven en una línea horizontal. Ahora, eso es parte de las implicaciones del congregacionalismo. Por eso en nuestra confesión de fe se habla de la vida asociativa, se habla de tener comunión con otros. Pero también nosotros encontramos que nuestra confesión de fe afirma que hay una distinción dentro de la congregación. Una iglesia completamente conformada a la mente de Cristo está compuesta de, dice, oficiales y miembros. ¿Por qué crees que hace esa distinción? Porque está repartida esa forma en la que las llaves del reino de los cielos funcionan. Y entonces se afirma que los ancianos tienen autoridad. Dice en el párrafo 8 del capítulo 26, los oficiales designados por Cristo, que deben ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber, son los obispos o ancianos y los diáconos. Ellos recibieron autoridad y específicamente los pastores recibieron autoridad, pero los miembros tienen una verdadera participación en la vida de la iglesia. ¿Y a qué nos referimos con eso? Lo que pasa es que en la confesión de fe también se enseña que para poder escoger a un anciano se necesita el sufragio común de todos los miembros de la iglesia. ¡Wow! Entonces no estamos hablando aquí solo de que el pastor dice, hermanos, les presento a su nuevo pastor. No, no funciona así. Yo te lo propongo, he hablado con este hermano, hemos trabajado por 3 años, yo mismo lo he formado, pero ahora lo pongo delante de ustedes para que puedan considerar sus dones, su carácter, su testimonio, su familia. Y vamos a ser intencionales. Ser intencionales implica que tú tienes que hacer tu parte también en este proceso. Invitarlo a tu casa, pasar tiempo con él, hacerle preguntas. Hermano, ¿realmente anhelas ser pastor? ¿Te ves aquí por un largo tiempo? Y a veces las preguntas pueden ser incómodas, pero son necesarias, porque para poder decir que sí, tienes que tener una conciencia limpia de que ese hombre cumple con lo que Cristo ha ordenado. Hermanos, qué preciosa verdad que encontramos en el congregacionalismo. Eso me lleva a mi tercer y último punto en este primer taller. La importancia de este tema en la vida de la iglesia. Hemos trazado una conexión histórica. Hemos tratado de explicar brevemente en qué consisten los principios del congregacionalismo. Pero ahora quiero que me permitas concluir esta lección dando algunas formas de mostrarte la importancia que tiene este tema. Hermanos, vuelvo a repetir, lo que está en juego aquí no es tu postura doctrinal o la mía. No son simplemente tus convicciones o la mía. Yo soy tal cosa y creo tal cosa. No, espera. Lo que está al final del día, lo que está en juego es la vida de las ovejas de Cristo. Yo tengo el privilegio de viajar por el mundo entero, en el mundo de habla hispana. Todo el tiempo conociendo pastores, conociendo iglesias, mirando iglesias a punto de destruirse. Ovejas sufriendo. Pastores desconcertados por una iglesia en desorden. Y cuando uno piensa en todo eso, uno dice, entonces este no es un tema pequeño. Y prestar atención es algo que tiene mucha sabiduría. Este tema juega un papel fundamental. Y es una necesidad, como les decía, tanto para una iglesia que tiene años, porque como todos, necesitamos volver a revisar nuestro sistema, a ver si estamos caminando bien. Porque hay cosas que quizás se lo enseñamos a la generación anterior, pero luego empieza una nueva generación que no conocía estas cosas y comenzamos a tener problemas. Tenemos 30 años, ¿por qué tenemos estos problemas? Porque tiene que volverse a repetir y a recordar lo que somos. Pero por el otro lado, si es una iglesia nueva, con mayor razón, estás poniendo el fundamento. Una de las cosas que hace daño, y tengo que decirte como un testigo de primera mano, que trae tristeza al corazón de las ovejas, son iglesias desordenadas, que no tienen claridad, que no hay liderazgo correcto, que hay liderazgo fuera de lugar. Hay dolor, hay frustración, gente con el corazón roto, yéndose a otras ciudades porque la iglesia no funcionó. Es necesario pensar bien, y si es nuestro anhelo y nuestro corazón palpita por la plantación de iglesias, entonces más nos vale aprenderlo bien. Porque alguien dijo una vez, y creo que tiene toda la razón, si quieres aprender misiones, aprende eclesiología. Porque lo que vas a plantar
son iglesias y tienen que ser plantadas en un orden y una estructura correcta. Déjame compartir contigo 3 lecciones que aprendemos del congregacionalismo. En primer lugar, el congregacionalismo nos permite evitar una democracia en la iglesia. El congregacionalismo, y tengo que reafirmarlo, y si soy repetitivo es porque esto tiene una importancia grandísima, el congregacionalismo no es democracia, es contrario a la democracia. En la democracia, la forma de vivir, lo que se determina por el voto popular, es el gobierno del pueblo. Vamos a ver qué piensan, hermanos. ¿Será que hacemos culto en la tarde? Bueno, vamos a ver qué dice la mayoría. ¿Será que celebramos la cena del Señor hoy? Vamos a ver qué dice la mayoría. Eso es un gobierno del pueblo, y cuando el pueblo gobierna, Cristo no es el rey. Y si Él es rey, tenemos que obedecerle. La razón por la que como pastores tenemos autoridad es para hacer cumplir lo que el rey, el único rey de esta iglesia, tiene. Y por el otro lado, si los miembros han recibido libertades para ver que se cumpla lo que el rey ha mandado. No imponemos, no establecemos leyes, nosotros no tenemos ese poder. La iglesia ya tiene un dueño y la iglesia tiene que hacerse de la forma en la que Él lo ha determinado. No, la iglesia no tiene el poder para poder determinar leyes por encima o en contra de lo que el rey ha ordenado. En muchos lugares hay pastores que pierden su familia, caen en pecados, y de pronto la iglesia dice, no, es que Él es nuestro pastor, ha sido como un padre para mí. Entonces, vamos a ver qué dice la mayoría. La mayoría dice que se quede, aunque la Escritura diga que está descalificado. Pero no, la mayoría dice que se quede, entonces estamos en orden porque la mayoría está de acuerdo. Hermanos, nuestra libertad está subordinada al espacio en el que podemos opinar y ver conforme a la conciencia de lo que Cristo quiere, no a determinar leyes. La iglesia ya tiene un rey y lo que tenemos que hacer es obedecer. Así que esto no es democracia. La iglesia tiene que ser enseñada a poder usar esa libertad de la manera correcta. Cuando vamos a escoger un pastor, no es tratar de imponerse quién uno quiere que sea, o yo no voto porque no es mi favorito. No, la pregunta no es si es tu favorito o no es tu favorito, la pregunta es lo que Cristo te manda. Cumple con 1 Timoteo 3. Es un hombre que es apto para enseñar. Es un hombre que cumple con las cualificaciones morales. Es un hombre que camina de la manera correcta. Si lo es, tu responsabilidad es decir sí, es conforme a la Escritura, o no, no es conforme a la Escritura. Pero no tiene que ver con un asunto personal, tiene que ver con un asunto con lo que Cristo ha ordenado. Qué importante pensar de esta manera, mis hermanos, y de cuántas cosas nos libra el hecho de no pensar que para que todos estén en orden hay que escuchar a todos. Espera, hay uno, y dentro de lo que Él ordena, eso es lo que hay que enseñarle a la iglesia, y en eso tenemos que aprender a conducirnos. En segundo lugar, una segunda lección que aprendemos del congregacionalismo es que el congregacionalismo nos permite evitar un gobierno impositivo y arbitrario por parte de los pastores. En nuestra cultura hispana, aunque yo sé que ustedes viven aquí en los Estados Unidos, pero nuestra cultura hispana está marcada por mesías que aparecen en medio de nuestros pueblos, desde la parte política hasta la parte religiosa. Hombres que se vuelven papás, esposos, líderes, lo que uno mira y lo mira no de una manera sana. Y por eso uno se puede asombrar de las locuras que uno escucha. Hace unos años veía un documental terrible sobre esta iglesia terrible en México, Luz del Mundo creo que se llama. ¡Qué horrendo! Y uno piensa, hay miles de personas ahí, nadie puede verlo, todos lo ven. Pero es que Él es el hombre. Y le hemos dado la apertura, la libertad de nuestra integridad, nuestra vida, nuestra santidad, todo. Él puede hacer lo que Él quiera, porque esa es la forma en la que nosotros vemos a los líderes, hermanos. Esa no es la forma en la que Cristo ordenó ni presenta a los hombres de Dios. Me encanta, a medida que profundizo más en este tema del congregacionalismo,
el cómo los pastores tenemos que aprender a entender cuál es la naturaleza de nuestro oficio. Sí, es autoridad, pero es el cumplimiento de la preciosa profecía de Jeremías capítulo 3, cuando el Señor dice, les daré pastores conforme a mi corazón, para que los pastoreen, les enseñen. Y uno piensa, ¿qué significa eso? Bueno, en primer lugar, que los pastores son la respuesta a la necesidad que el pueblo que Dios ama tiene, de ser guiado, de ser ayudado, de ser corregido. Pero en segundo lugar, los pastores debemos ser el reflejo de lo que Dios quiere para ese pueblo. En otras palabras, Cristo no va a venir a abrazarte porque esa no es su voluntad en este tiempo. Un día lo hará, pero hasta que ese día llegue, te mandó pastores para que lo hagan, para que te restauren, te ayuden, te cuiden, te amen, te traten de la forma en la que Él lo haría. Porque eso es ser conforme a su corazón, un reflejo de lo que Él quiere para su pueblo. Que vienen en nosotros el amor restaurador, firme, tierno de Cristo Jesús por su pueblo. Oh, cómo cambiaría, hermanos, la visión de lo que significa ser pastor. No es una visión para ganar un lugar, tener un lugar de autoridad, de influencia, no. Yo fui puesto para que cuando veas, recuerdes que Cristo te ama y que ha provisto de lo que necesitas en este nuevo pacto para que puedas ser restaurado y enseñado y dirigido de la manera correcta. Qué bien le hace a nuestra alma como pastores entender la naturaleza de nuestro oficio. Tenemos autoridad, autoridad real, la autoridad de alguien que viene comisionado por el Señor para poder decir qué se tiene que hacer en la autoridad de Cristo. Pero tenemos la responsabilidad de reflejar ese amor precioso de Cristo Jesús. Y algo que me encanta pensar también es que cuando uno mira en 1 de Pedro capítulo 5 a Pedro mostrando el hecho de cómo es este tema del ministerio pastoral, dice, y cuando el príncipe de los pastores venga, cada uno será reconfortado y premiado conforme a su trabajo. Y uno piensa, ¿qué es lo que Pedro está diciendo? Y bueno, una sola cosa. El ministerio pastoral tienes que hacerlo pensando en que un día vas a rendir cuentas. Y solamente alguien que no está pensando bien maltrataría, dañaría, se enseñorearía de algo que no le pertenece. Un día voy a tener que entregarlo de regreso. Y si estoy pensando en ese día, entonces yo quiero hacerlo bien. Qué manera de poder poner límites cuando uno tiene una visión correcta de la eclesiología. Eso también incluye, antes de cerrar este punto, el hecho de que la iglesia tiene la facultad de poder llamar la atención de su pastor. Y en las iglesias bíblicas tiene que haber alguna forma que no suene la triste música de los labios de mucha gente. Si no te gusta cómo es esta iglesia, te puedes ir. No, esta es nuestra iglesia. Y aquí tenemos que hacer lo que Cristo manda. Y todos estamos bajo la disciplina eclesiástica, incluyendo a los pastores. Eso nos ayuda a recordar que vivimos en una verdadera comunión delante de aquel que tiene la verdadera autoridad. En tercer y último lugar, el congregacionalismo, mis hermanos, y me encanta pensar en esto, es una invitación a crecer. Yo encuentro la preciosa manifestación de la sabiduría de Dios cuando uno piensa en la iglesia de esta manera. Piénsalo conmigo, hagamos un ejercicio rápido. Madurez para los pastores. Cuando tú tienes un gobierno congregacional, se enfatiza lo que Pedro dice en 1 de Pedro 5, que tenemos que ser ejemplo para el rebaño. Se enfatiza el hecho de que nosotros no demandamos ser respetados, nos ganamos a ese pueblo a través de nuestro ejemplo y nuestro amor. También se demanda de nosotros una mejor comunicación, porque en una iglesia congregacional no funciona, esto es lo que yo digo y no tengo por qué explicarlo. Tienes todo que explicarlo. Porque si tú quieres mostrar que eso es conforme a la palabra de Dios y que los miembros de la iglesia tengan paz de saber que están siguiendo a un pastor que honra al Señor, entonces tienes que demorarte un poco más, aprender a hablar más claro, aprender a ser un mejor comunicador, aprender a contestar preguntas, aprender a saber que en una reunión de miembros alguien puede estar en desacuerdo y con gracia tener que mirar y convencerlo no por la fuerza, sino con ánimo pronto. Eso dice la Escritura.
Es un desafío a los pastores a crecer. No, la iglesia no tiene que ser como yo digo y nadie me puede contradecir. No, yo tengo el deber de ser como Cristo manda y tengo la responsabilidad de mostrarles a ustedes que estoy caminando como Cristo manda. Por eso, todo lo que se hace tiene que ser afirmado con la autoridad de Cristo, pero demostrado con la Escritura, porque dice nuestra confesión que demandarte fe ciega es un atropello no solamente de la libertad de conciencia, sino de todos los principios que encontramos en la Escritura. Si ustedes tienen acceso a la Escritura, entonces yo simplemente tengo que decirles, esto es lo que dice la Escritura, míralo aquí, 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 y ustedes ir y decir, amén, así lo haremos. No demandar una fe ciega, porque eso no me hace a mí un mejor líder. El mejor líder es el que gana la confianza de su iglesia al explicar, y simplemente a medida que más explica y más se conduce de una manera correcta, la iglesia gana más y más confianza en él. Y la confianza no se ve en decir, usted es nuestro pastor, no nos explique, confiamos en usted. No, al explicarles, decir, usted es nuestro pastor, y con esa explicación confiamos más en usted. En segundo lugar, dentro de esta invitación a crecer, piénsalo con respecto a los miembros. A mí me encanta enseñar en nuestra iglesia, cuando vienen a los compromisos de la membresía, les leo la confesión de fe y les digo, muy bien, vamos a ver qué es lo que se espera de un miembro de una iglesia bíblica. Y entonces les leo, para poder escoger a los pastores tiene que ser por el sufragio común de los miembros de la iglesia. Y luego, para que puedan predicar hombres y darles ese permiso para predicar, tiene que hacerse por la votación común de la iglesia. Y luego, la iglesia esto y la iglesia aquello. Y de pronto ellos están mirándome diciendo, pastor, pero esto es difícil. Esto no se hace de una manera sencilla, superficial, no. Esto demanda algo que no puedes evitarlo. Si tú quieres ser parte de una iglesia bíblica y quieres hacer bien las cosas, tienes que crecer. Tú no puedes quedarte en una estatura menor. Si eres parte de otro tipo de gobierno, quizás sí. Al fin y al cabo, al final tú solo vienes al culto. Yo soy el que tiene que crecer y ser muy inteligente y tener grandes libros en mi oficina, porque yo soy las llaves del reino de los cielos para ti. Pero si tú tienes esa llave en la mano, tú tienes trabajo que hacer. Y mi trabajo es ayudarte a crecer. A veces, y esta ilustración vino a mi mente mientras enseñaba en una iglesia, a veces los pastores somos como esas mamás de nuestros países, ¿ok? Todo lo que diga es pura coincidencia, no estoy pensando en nadie. La hija tiene un hijito, pero la pobre hija no sabe ni cocinar café. Con eso les digo todo, no se cocina el café, pero ni eso sabe ella. Y ahora, la niña ahora tiene un bebé y entonces viene la abuelita y le dice, mijita, yo te voy a decir una cosita, si yo te dejo esta criatura, se va a morir. Así que yo me la voy a llevar y te la devuelvo cuando tenga 15 años. Y uno pensaría, ok, entiendo el razonamiento de la señora, pero está haciendo lo incorrecto. Porque si quisiera realmente ayudar a su hija, ¿qué es lo que tendría que hacer? Enseñarle, mijita, voy a venir 2 semanas a vivir contigo y me voy a despertar, yo te voy a despertar para que le haga el biberoncito al bebé, para que calientes la agüita, mira, así se hace esto, así se hace, así se baña. Eso es lo que hacen todas las mamás, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de una mamá para con su bebé. Y si yo quiero ayudarte a crecer, yo no te quito esa responsabilidad, te enseño a cumplirla. Los pastores a veces decimos, este caso de pecado es muy difícil, vamos a tratarlo solo entre nosotros y que nadie más sepa, porque la iglesia no tendría la madurez para... Yo te entiendo, al igual que entiendo a esa mamá, pero estás haciendo algo incorrecto. Porque el que creó la iglesia y estableció los principios, enseñó que cuando se llega al tercer paso de disciplina, no se hace una agencia representativa de la iglesia, dice, dilo a la iglesia, lo cual es a los miembros de la iglesia reunidos con un propósito. No es solo informativo, porque luego dice, y si no escucha a la iglesia, lo cual implica que la iglesia está haciendo algo, está actuando de una manera, y para todo eso se necesita involucrarla. No puedes quitárselo pensando, ellos no tienen la madurez, ayúdalos a crecer entonces. Porque ese deber sigue siendo de ellos, aunque tú lo hagas supliéndolo. Por eso, hermanos, en una iglesia congregacionalista, los miembros de la iglesia tienen que crecer.
La parte más importante de la iglesia no es mi oficina. Es la forma en la que yo puedo presentar estos principios y ponerlos sobre el hombro de los que me escuchan y decir, esto es lo que Cristo demanda de nosotros. Finalmente, esto también es madurez para la iglesia en general. Porque piensa en esto, si tú eres parte de una iglesia anglicana, tú ya tienes hermanas, quieras o no. Pero si tú eres parte de una iglesia congregacionalista donde hay una relación horizontal, el relacionarnos con otros es un privilegio y al mismo tiempo demanda de nosotros madurez. Si tú no piensas como yo exactamente, yo no voy a caminar contigo. Si tú no hablas como yo no voy a caminar contigo. Y entonces finalmente terminamos diciendo, aquí en Los Ángeles y en esta parte de California y del mundo entero, no existe otra iglesia como nosotros, somos los únicos, Señor, te pedimos, o ven pronto, o ayuda a que una iglesia fiel como nosotros también sea plantada. Y uno dice, espera, algo no estás entendiendo bien. Porque es verdad que no todos están en la misma página que nosotros. Es verdad que hay otras iglesias que tienen diferentes comprensiones de cosas. Pero tú no eres la única iglesia de Cristo, ni en esta ciudad, ni en este país, ni en este mundo. Y tu deber, al igual que el mío, es aprender a reconocer a nuestros verdaderos hermanos y aprender a hacerles bien y a tener la disposición de hacerles bien. Ahora, cuando en la providencia de Dios, Dios permite que iglesias que tienen la misma fe y la misma práctica estén cerca, entonces podemos hacer más que simplemente orar el uno por el otro. Podemos entrenar hombres, podemos plantar iglesias, podemos enviar misioneros, podemos hacer un trabajo que lo que una iglesia con muchísimo esfuerzo haría en 10 años, 5 o 10 iglesias lo harían mucho más rápido, de manera eficaz, y habría una extensión del reino de Dios de una manera diferente. Ahora, pero te quiero decir algo. Esto requiere madurez. La madurez de salir de nuestra comodidad, la madurez de aprender a escuchar a otros, la madurez de aprender a convivir con los que no creen exactamente como nosotros. Y tiene que haber un balance en eso, porque no podemos simplemente tener comunión con cualquier otro. Pero lo que digo es, hay cosas en las que siempre debemos tener comunión, y cuando hay una cercanía doctrinal, deberíamos hacer todo lo que podamos con ellos. Hermanos, es un privilegio el ser herederos de un gobierno de la iglesia, un entendimiento del gobierno de la iglesia, como es el congregacionalismo. Y yo quiero animarles a todos a que podamos considerar en estas lecciones todo lo que esto implica en la práctica y sobre todo llevarlo al corazón. Esto sí es técnico, pero al mismo tiempo se dan cuenta que al final, al momento final de toda esta reflexión, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con las ovejas de Cristo y tiene que ver con la vida práctica de los que aman al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar aquí. Amado Señor, gracias por permitirme compartir esta lección.